Buenos días a todos. Mi nombre es María Augusta González. Soy presidenta de la Regional Rosario de APRESID. Hoy viernes 28 de agosto y siendo las 9 horas, les doy la bienvenida desde APRESID y muchas gracias a todos por sumarse a este taller titulado Fertilización en soja, cómo ser más eficiente en la fertilización de fósforo. Va a estar a cargo el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris. El taller se encuentra enmarcado en el 28º Congreso de APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que suceda en redes, no olvides de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderte de nada. A continuación, voy a presentar al disertante para dar luego inicio a la presentación. Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo, Master Science, investigador y extensionista de INTA. Trabaja en el grupo de manejo de cultivos de la Estación Experimental INTA Pergamino. Es experto en nutrición de cultivos. Le agradecemos y ahora sí, señor director, lo dejo con el disertante y su presentación. Hola, buenos días. Vamos a presentar este taller que se titula Fertilización de soja, cómo ser eficientes en el manejo de fósforo. Y vamos a comenzar describiendo cómo ha sido la evolución del cultivo en cuanto a su ganancia genética. Un trabajo de tamaño menciona de que entre 1980 y 2013 el cultivo de soja ha aumentado su rendimiento de tendencia en 33 kilos de rendimiento por hectárea y por año, que es una ganancia genética muy parecida a la Argentina. El incremento en el rendimiento fue mayor al incremento en biomasa. Y por lo tanto hay aumentos también en el índice de cosecha. Esto se ha logrado a través de variedades de ciclo más corto, con mayor crecimiento reproductivo y mayor partición a grano. El rendimiento aumentó más que el número de granos y también aumenta el peso de granos. Todo esto, este mayor aumento en el rendimiento que en la biomasa indica de que hoy por hoy las variedades actuales están fijando mucho mayor número de vainas por cada una de las hojas. Esto significa de que el rendimiento en alguna medida se consiguió aumentar a costa de menor plasticidad y determina de que se deben generar condiciones de alto rendimiento desde muy temprano en el ciclo. Si hacemos una mirada de cómo son los requerimientos hídricos de la soja, podemos ver que estos quizá no son tan elevados. O sea, la soja necesita para rendir, al hacer un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, una provisión de aproximadamente 500 milímetros durante todo su ciclo y un uso consultivo de entre 400 a 600 milímetros permite prácticamente llegar al rendimiento máximo. Es decir, que muchas veces no pasa tanto el rendimiento por tener grandes cantidades de agua disponible, sino por un uso eficiente de la misma. En este gráfico podemos ver cuáles son los requerimientos de la soja y podemos ver de que en sí, ¿no es cierto?, el nitrógeno y el fósforo, o sea, la absorción de estos dos elementos, tiene una correlación altísima con rendimiento. Es decir, nitrógeno estaría explicando un 93% de los rendimientos de soja y en el caso de fósforo un 95%, siendo un poquito menor en el caso de azufre, donde la correlación es de un 71%. Esto significa que la absorción de nutrientes, evidentemente en todo el rango de rendimientos explorado en esta experiencia, es una limitante al rendimiento y hay una correlación directa entre la cantidad acumulada y los rendimientos de grano. Si vamos a ver, ¿no es cierto?, cuánto es la eficiencia de uso de estos nutrientes, podemos decir de que la soja produce 14,7 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno absorbido, 281 kilos de grano por cada kilo de azufre absorbido y 209 kilos de grano por cada kilo de fósforo absorbido. En esta otra tendencia, podemos ver cómo hay una correlación entre
la absorción de nutrientes y el rendimiento, y determinar a partir de esto los requerimientos. Entonces, si la soja necesita asimilar 42 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de grano con un índice de cosecha de un 73%, estos son datos que hemos determinado a través de un experimento de larga duración, donde vemos estos valores para soja de primera y soja de segunda. En el caso de azufre es el de menor requerimiento, está en el orden de 1,7 kilos de azufre por cada tonelada de grano con un índice de cosecha del 72%, o sea, el 72% va para el grano. Y por último, en el caso de de fósforo, la absorción es de alrededor de 4 unidades de fósforo por cada tonelada de grano producido, con un índice de cosecha del 88%. Estos requerimientos, ¿no es cierto?, están en el orden, estos requerimientos reales, están en el orden de un 20% por debajo de los que suele mencionar la bibliografía o las tablas comunes de requerimientos, y tienen que ver que muchas veces esas tablas son construidas a partir de datos experimentales donde el cultivo puede tener consumo de lujo, mientras que en este caso son datos determinados a campo en condiciones más reales de producción. Bueno, aquí vemos un trabajo en el cual es un experimento de potencial de rendimiento que venimos haciendo desde la campaña 2012-2013 hasta la actual, y en esta lo que hicimos es un poco determinar cuál es la brecha de rendimiento entre un cultivo optimizado a partir del uso de insumos y un cultivo básico sin aplicación de ninguno de ellos. Y también estudiar la contribución de cada uno de estos factores de producción a la construcción de rendimiento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hacemos una parcela tanto en fecha temprana, de primeros días de noviembre, como en fecha de siembra tardía, que sería un cultivo de segunda, donde usamos una variedad nueva con el carácter de ser STS y AIPRO, y con todos los factores de producción optimizados y agregados a esa parcela. Y a partir de ahí empezamos a sacar factores. Por ejemplo, hacemos lo mismo, pero con una variedad del mismo ciclo, pero que no sea intacta, o que no sea STS, o le bajamos la densidad a 20 plantas por metro cuadrado, o le sacamos la nutrición, o le sacamos la inoculación o el uso de fungicidas foliares. Y vemos cuál es la caída o penalidad de rendimiento por retirar cada una de estas tecnologías. Y también esto nos permite estudiar la brecha total entre aquel tratamiento de máxima y el que no tiene ninguna otra tecnología. Podemos ver que en ambos casos esa brecha es de poco más de 1000 kilos por hectárea, alrededor de 1100 kilos por hectárea, donde eso representa aproximadamente un 20% de la productividad en fecha temprana y un 25% en siembras tardías, que sería en alguna medida el rango entre el rendimiento alcanzable a campo, ¿no es cierto?, y el rendimiento en condiciones de deficiencias de nutrientes y otros factores de producción, una especie de brecha de campo, digamos, ¿no? Vemos que dentro de eso los factores que tienen que ver con la nutrición explican un poco más de la mitad de esa brecha, determinando que son realmente muy relevantes en la construcción de rendimiento. Y también me es interesante resaltar cómo ha ido variando la importancia de distintos factores a lo largo del tiempo. O sea, cómo fueron cambiando estas brechas o la importancia de cada una de estas variables a lo largo del tiempo. Entonces podemos decir que, por ejemplo, desde el primer año hasta el actual, la importancia de los genotipos AIPRO, ¿no es cierto?, y la inoculación ha ido bajando un poco. Probablemente ha tenido que ver con quizá una menor presión de plagas, el uso también de insecticidas de mayor eficacia, y que la liberación de las nuevas variedades, las variedades elite, digamos, quizá no tienen el carácter intacta. En lo que tiene que ver con STS, densidad y el efecto de fungicidas, ha permanecido más o menos constante a lo largo del tiempo, y el efecto de lo que tiene que ver con la nutrición ha aumentado considerablemente. Esto tiene que ver con que digamos, el rendimiento va aumentando y la demanda de nutrientes es cada vez mayor, y a su vez los suelos siguen perdiendo materia orgánica y nutriente, con lo cual el efecto de la fertilización con fósforo, azufre y micronutrientes va teniendo más peso cada vez a lo largo del tiempo. De igual modo, la brecha por tecnología también se va aumentando levemente.
Dentro de esos factores que construyen esa brecha a partir de nutrientes, el más importante para la región sin duda es el fósforo. Acá podemos ver una foto sacada de nuestras parcelas experimentales donde se ven los cambios de crecimiento asociados a la fertilización con fósforo. Este es otro grupo de experimentos que también venimos realizando hace varios años. Estos son los datos de la última campaña, donde aquí lo que hacemos es combinar variedades desde el grupo 3 corto al 5 corto, cruzándolas por distintos tratamientos de fertilización. Estos son un testigo sin fertilizar, un tratamiento con fósforo más azufre y fósforo, azufre y micronutrientes. Y aquí, digamos, los distintos variedades, digamos, están agrupadas por las variedades muy cortas de los grupos 3, las variedades más bien de tipo intermedio, del grupo 4 corto y 4 medio, y por último las variedades del grupo 4 largo y 5. Esto lo que hago, lo presento de esta manera para mostrar que la respuesta tiene que ver con el largo del grupo, por lo menos en esta experiencia. Así vemos que, por ejemplo, la respuesta fósforo fue de mayor magnitud en las variedades más cortas, que serían las más necesitadas de tener un alto nivel de crecimiento, y alcanzó niveles intermedios, ¿no es cierto?, en las variedades de grupo 4 y de grupo 4 largo y 5. Bien, en lo que tiene que ver con la respuesta a micronutrientes sucedió algo parecido con la respuesta máxima en las variedades de grupo 3 y la mínima en las 4 largo y 5, y por último la respuesta a azufre permaneció constante, ¿no es cierto?, porque es un nutriente que no tiene que ver tanto con el crecimiento, sino más bien con la fotosíntesis a través de distintos grupos de maduración. De igual modo, si uno ve la respuesta global promedio de todas las variedades, claramente la respuesta a fósforo es la más importante y la de azufre y micronutrientes es más o menos equivalente. Y también vemos, ¿no es cierto?, que hay respuestas de una gran magnitud, mucho mayor a la que se conocía en soja hace, por ejemplo, 10 años atrás. Aquí podemos ver los rendimientos promedio de los distintos grupos de maduración. Podemos ver cómo los grupos intermedios, desde el 4 corto al 4 largo, claramente se imponen y demuestran ser los más adaptados a la región. En el caso de las tecnologías de fertilización, de nuevo, que el mayor salto está dado y la diferencia significativa por el efecto fósforo, y que azufre y micronutrientes tienen un efecto aditivo, ¿no es cierto?, que es a nivel de tendencia. Ahora, ¿qué parámetros pueden ver o pueden llegar a explicar esta respuesta a fósforo? Aquí vemos la relación entre la respuesta la respuesta a la fertilización y el rendimiento medio de cada una de esas variedades, y lo vemos analizando la respuesta a fósforo y la respuesta máxima, que la respuesta máxima sería el tratamiento fertilizado de mayor rendimiento comparado con el control. Y vemos que no hay una relación directa, y esto generalmente es algo que es común y frecuente en nutrientes de poco móviles como el fósforo, donde la respuesta no se relaciona tanto a rendimiento. Ahora, cuando analizamos la respuesta a fósforo o la respuesta máxima obtenida para cada variedad con la longitud del grupo, ahí sí vemos una relación inversa. Es decir, en la medida en que las variedades fueron más cortas y tuvieron menor biomasa, se determinó una mayor respuesta a fósforo y también una mayor respuesta máxima obtenida. Entonces, cuando nosotros tratando de determinar un criterio general, podemos decir de que la respuesta a fósforo la podemos manejar, o la fertilización fosforada, bajo dos criterios. Uno de ellos es el criterio de suficiencia, que es el que trata de aplicar la mínima dosis que maximice la respuesta económica, y para eso nos basamos en una relación que existe entre la respuesta a la fertilización y el nivel de fósforo en el suelo, que es la variable por excelencia para tomar como criterio de decisión, y podemos separar esos rangos de niveles de fósforo en aquellos sitios muy bajos en fósforo, que serían los que están por debajo de 10, los intermedios que están en 10 y 15 y los altos que están por arriba, ¿no es cierto?, de 15. Y para cada uno de ellos construir, digamos, una curva de respuesta. Acá tenemos la curva, digamos, para las dos últimas campañas, donde hemos venido haciendo ensayos, donde probamos las dosis de 10, 20 y 30 unidades de fósforo en sitios con niveles bajos o sitios con niveles intermedios. Y aquí lo que hemos hecho también es evaluarlo, ¿no es cierto?, esta curva bajo tres formas de aplicación. Presiembra, que sería
una especie de sembrar el fertilizante incorporándolo antes de la siembra del cultivo y que podría asemejarse a lo que sería una aplicación al costado de la línea de siembra, o aplicados en línea o en cobertura total. Y para ambas campañas vemos un comportamiento similar. Si bien en el primer año tenemos un mayor nivel de respuesta respecto del segundo, lo que se observa es que cuando hacemos la aplicación en presiembra, hay una respuesta, sería la forma quizá de mayor eficiencia, es decir, y de menor complejidad, es decir, aplicar el fertilizante separado de la semilla. En la medida que lo ponemos en línea, tenemos altas respuestas en niveles de fósforo bajo, pero fíjense que cuando llegamos a 20 unidades de fósforo para ambas campañas, ahí se satura la respuesta. Esto tiene que ver con que con más de 20 unidades de fósforo empezamos a tener fitotoxicidad. Y por último, en las aplicaciones al boleo, vemos que ahí sí hay un efecto de dosis mayor y que el rendimiento máximo se obtiene en la mayor dosis utilizada. Y esto tiene que ver con que quizá cuando uno aplica el fósforo al boleo hay un retraso en la absorción de este nutriente y por otra parte no hay ningún riesgo de fitotoxicidad, por lo tanto podemos obtener respuesta lineal, digamos, en todo, hasta la dosis máxima aplicada. Entonces, la aplicación en línea es eficiente en dosis bajas, pero trae riesgos de afectar las semillas, y cuando los separamos, ¿no es cierto?, esto es un poco más, la respuesta es mucho más lineal y tenemos menos limitaciones a subir con la dosis. Por último, en aplicaciones al boleo, habría una dosis mínima necesaria como para conseguir el rendimiento máximo. Cuando vamos a niveles medios de fósforo en el suelo, ahí nos encontramos con que la respuesta es considerablemente menor, o sea, la soja se vale mejor, digamos, del fósforo del suelo como para conseguir la nutrición apropiada para sostener su crecimiento. De igual modo, dosis altas de fertilizante en línea empiezan a provocar caídas en la producción, producto de fitotoxicidad, y al contrario, digamos, cuando aplicamos presiembra o al boleo, vemos que esa tendencia es más creciente hasta la dosis máxima, pero siempre en un rango de magnitud menor que los suelos que tenían fósforo bajo. Cabe acotar que la fuente utilizada en este caso fue superfosfato triple de calcio. Ahora, ese criterio de suficiencia aplicado de manera reiterada tiende a provocar un empobrecimiento en los niveles de fósforo, como vemos en este caso, de 2011 a 2018, que la frontera de sitios deficientes se ha ido expandiendo. Por lo tanto, siempre es interesante considerar o dar una mirada a los experimentos de larga duración que nos reflejan el efecto a mediano plazo de distintas alternativas de fertilización. En este caso muestro un experimento, el más antiguo que tenemos, ya de 14 campañas y 20 cultivos, en el cual probamos 5 estrategias crecientes en los niveles de fósforo y vemos que cada año que pasa tenemos una respuesta acumulada mayor, producto de que los niveles de fósforo son crecientes en los tratamientos de mayor fertilización y decrecientes en aquellos de fertilización mínima. Así como el primer año en que evaluamos soja, tuvimos una respuesta entre el tratamiento máximo y el mínimo de un 28%, cuando llegamos al último año que tuvimos soja de segunda, que fue la campaña pasada, la campaña 2018-19, esa respuesta creció al 70%. La explicación de esto es que a medida de que nosotros vamos fertilizando poco o directamente no fertilizando, el nivel de fósforo va cayendo, cae a razón de 5,5 unidades de fósforo, ¿no es cierto?, por cada, cae una parte por millón cada 5,5 unidades de fósforo de balance negativo, y por el contrario, cuando fertilizamos por arriba de la extracción, hay un aumento de una parte por millón por cada 4 unidades de fósforo agregadas por sobre la extracción del cultivo. De modo tal que cada nuevo tratamiento, cada nueva campaña en los tratamientos de mayor fertilización encuentra un diferencial más grande, ¿no es cierto?, de reservorio de fósforo en el suelo, y eso, digamos, se va traduciendo en una brecha creciente en los rendimientos. Entonces, un poco aunando los criterios de suficiencia y reposición
¿cómo podría ser una estrategia adecuada para el manejo de fósforo en soja? Nosotros sabemos que en la mayoría de nuestros campos existe una variabilidad natural o inducida que determina una ambientación que hace que encontremos zonas de alta, de media y de baja productividad. Para zona núcleo podríamos definirla como lugares, digamos, del campo que tienen rendimientos objetivos de 5,5, 4,5 o 3 toneladas a modo de ejemplo. Entonces, en las zonas de alta producción, si nosotros analizamos el fósforo, lo más probable es que sea bajo o a lo sumo intermedio, porque con un historial de aplicación de fósforo a dosis fija son los sitios donde a causa de una mayor productividad hemos generado balances más negativos. Entonces, ahí el criterio puede ser, digamos, devolver lo que se lleva el cultivo e inclusive un poco más para tratar de levantar esos niveles de fósforo hasta alcanzar un nivel deseado y luego nosotros nos dedicaríamos a reponer lo que se lleva el cultivo. Pero serían las zonas donde haríamos énfasis con mayores niveles de fertilización. Una zona de media productividad donde la estrategia sería de mantenimiento, o sea, devolver lo que se lleva el cultivo. Generalmente son zonas donde el balance no ha sido tan negativo porque la productividad es un poco inferior a las primeras. Y por último, en las zonas de baja productividad, ahí sí podríamos aplicar un criterio de suficiencia, fertilizar siempre que estemos por debajo de los umbrales críticos y eventualmente el fósforo de menos que apliquemos en estas zonas, llevarlos a la de mayor productividad, donde en general los balances son más negativos. Aquí vemos, en este caso son los experimentos que mencionábamos antes de variedades por fertilización, donde aquellos tratamientos sin fertilización fosforada vemos un déficit de crecimiento, menor biomasa, menor captura de recursos. En el caso del azufre, ¿no es cierto?, que es el otro nutriente que acompaña al fósforo fuertemente, más bien no hay cambios en el crecimiento, sino que son las clorosis, su síntoma característico. Entonces, ¿cómo sería, digamos, un esquema de decisión para fertilización azufrada en soja? En azufre no tenemos una variable por excelencia, como es el caso del nivel de fósforo Bray, sino que para diagnosticar más bien recurrimos a una ambientación. Entonces, ¿cuáles son los sitios que tienen mayor probabilidad de respuesta? Son aquellos, los tenemos en campañas húmedas, donde hay mayor lixiviación de azufre, que es móvil en el suelo, sitios con bajo contenido de materia orgánica o baja materia orgánica en relación a las fracciones texturales. Podemos medir los sulfatos, pero va a ser una variable más y ya no una variable exclusiva, como es el caso de lo que sucede con el fósforo. La presencia de napa o riego en general aporta azufre al sistema y reduce las respuestas. Si hacemos un análisis de tejidos, relaciones de nitrógeno-azufre por arriba de 10 indican altos niveles de provisión de azufre y altos niveles de provisión de nitrógeno y bajos de azufre, por lo tanto sería una situación de deficiencia probable. Y por último, si estudiamos las condiciones de mineralización, para nitrógeno y para azufre son bastante emparentadas, entonces valores debajo de nitrógeno anaeróbico por debajo de 50 también determinarían sitios con alta expectativa de respuesta. Entonces, si estas características se presentan dentro de identificando al sitio como deficiente, deberíamos recurrir a la fertilización. Si no se presentan, podemos decir de que hay buena provisión de azufre en el suelo y no sería necesario fertilizar. Y la dosis va a estar fuertemente atada a la extracción y el potencial de rendimiento. En aquellas situaciones donde el rendimiento es más limitado, por debajo de 3 toneladas y media, con 10 unidades de azufre sería, digamos, suficiente como para satisfacer la demanda del cultivo, mientras que por el contrario, en aquellos sitios de alto potencial, hasta 20 unidades de azufre hemos observado respuesta. Por último, podemos hacer un análisis post-mortem analizando la concentración de azufre en el grano, ¿no? Y también están establecidos umbrales debajo de los cuales determinarían como que el sitio estuvo muy ajustado en azufre y habría que programar el agregado, ¿no es cierto?, en los siguientes cultivos. Como decíamos, la característica identificatoria de la deficiencia de azufre son las clorosis, las hojas superiores de carácter pequeño, ¿no?, porque se expresa fundamentalmente en la parte superior del canopeo al ser un elemento poco móvil dentro de la planta.
Acá vemos del lado izquierdo, ¿no es cierto?, un cultivo al cual se le aplicó yeso, ¿no es cierto?, en la localidad de San Antonio de Areco, en diagonal a la dirección de siembra, y vemos los parches sin fertilización, como se expresan más cloróticos, o una soja de segunda, un cultivo típico, digamos, de los más sensibles a mostrar deficiencia de azufre, también con un crecimiento desparejo y clorosis que identifican a las deficiencias de este nutriente. Esa característica, ¿no es cierto?, puede hacer de mostrar clorosis en la parte superior del canopeo, a diferencia de lo que sucede con el nitrógeno, cuyas clorosis se manifiestan en la parte inferior, podría ser utilizada para diagnosticar una posible deficiencia de azufre mediante indicadores, ¿no es cierto?, de clorofila o de intensidad de verde. Esto lo podemos hacer con un sensor de mano, como por ejemplo con el Minolta SPAD, y si tuviéramos una franja de referencia fertilizado con azufre versus otra no fertilizado, cuando hay una deficiencia, ¿no es cierto?, una diferencia de visión del orden del 2 a 3%, ya indicaríamos que esto es una deficiencia probable. Y cuando es mayor al 5%, una deficiencia grave. Esta característica del cultivo de soja de mostrar la deficiencia de azufre a través de la clorosis, la podemos aprovechar para hacer diagnósticos por colorimetría, utilizando por ejemplo un sensor de clorofila, donde a diferencia de lo que hacemos con nitrógeno, que lo medimos en la parte baja del canopeo, en el caso de azufre, al ser poco movida en la planta, lo vamos a hacer en la parte alta. Si tenemos la suerte de tener una franja de referencia en la cual hemos fertilizado con azufre, niveles de diferencia entre la franja y el resto del lote del 2 al 3% indican una deficiencia moderada, y ya mayores al 5%, ¿no es cierto?, una deficiencia severa. Esta posibilidad de hacer diagnósticos parecidos a los de nitrógeno tienen que ver con que tienen funciones parecidas en la planta y dinámicas parecidas dentro del suelo. Así como lo hacemos con un sensor de clorofila, también podríamos utilizar imágenes midiendo índices como el NDVI o el Green NDVI u otros, ¿no es cierto?, que también están relacionados con la intensidad de verde. Y hasta el momento de floración, nosotros hemos visto experimentalmente de que tenemos la posibilidad de corregir una deficiencia de azufre, como es móvil, digamos, sin penalidad en los rendimientos. Entonces, ¿cómo podríamos armar una estrategia de fertilización, digamos, integrando lo que es la necesidad de agregar fósforo, azufre y eventualmente otros nutrientes para el cultivo? Bueno, sabemos que la soja, digamos, es un cultivo que tiene mucha sensibilidad a los fertilizantes en línea de siembra, por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, a veces la tendencia creciente de los rendimientos lleva a aplicar dosis que por ahí no son toleradas por el cultivo. Entonces hay que armar una estrategia donde a modo de ejemplo, podría ser aplicar una parte, por ejemplo, de fósforo y azufre en cobertura total en presiembra, o eventualmente incorporado en presiembra. Podríamos reforzar el fósforo al momento de la siembra con una pequeña dosis en línea, y eventualmente si queremos agregar micronutrientes o bioestimulantes a final del periodo vegetativo con los últimos herbicidas, o durante el periodo reproductivo junto a insecticidas o fungicidas, podríamos estar haciendo una aplicación. También podemos hacer al revés, aplicar fósforo en cobertura total en presiembra, usar alguna especialidad, ¿no es cierto?, en línea, ¿no es cierto?, donde podamos tener fósforo, azufre, eventualmente micronutrientes, y la aplicación foliar de igual manera que le decíamos en el caso anterior. O eventualmente podemos ir con toda la dosis en presiembra, tanto en cobertura total como incorporada, mediante, por ejemplo, una mezcla física, ¿no es cierto?, que podríamos hacer entre fuentes de fósforo y azufre, y directamente pasar, digamos, a los tratamientos foliares sin necesidad de aplicar nada a la siembra, porque es el cultivo que tiene menos importancia de tener arrancadores en línea, menor importancia respecto de las gramíneas. Entonces, siempre vamos a colocar los commodities cuando hacemos aplicaciones de base. Las especialidades van a ir en línea, que es donde se aprovecha más su potencia, y eventualmente los tratamientos foliares van a quedar reservados, ¿no es cierto?, a la etapa posterior. Y siempre con mejores respuestas en aplicaciones tempranas en estado vegetativo respecto a aplicaciones más tardías. Entonces,
para concluir, podemos decir de que una planificación de la producción de soja, lo que es la zona núcleo pampeana y el oeste húmedo, va a tener en cuenta la calidad de esos ambientes, la expectativa de rendimiento. En aquellos ambientes de mayor productividad vamos a ir con los grupos más cortos y las siembras más tempranas, y a medida que el ambiente empobrece, digamos, su potencialidad, vamos a ir tomando seguros. Estos seguros pasan por atrasar la fecha de siembra o ir a grupos más largos. La densidad va a estar ajustada en función de esta combinación de fecha y grupo, de un modo inverso a lo que lo hacemos en maíz. En general podemos ir a densidades más bajas en los mejores ambientes, donde la planta crece más y tiene mayor habilidad compensatoria, y necesitamos más densidad de plantas en aquellos ambientes más pobres. Y con respecto a la fertilización, los ambientes de alta son aquellos que requieren mezclas más concentradas en fósforo, por ahí de 4 unidades, por ejemplo, de pentóxido por cada unidad de azufre, y requieren las mayores dosis para llegar a un nivel de reposición. Son los ambientes más extraídos y con menor fósforo en el suelo. Donde ambientes medios probablemente pueda ir a mezclas un poco más diluidas, ¿no es cierto?, con no tanto relación fósforo-azufre, y por lo tanto de un poco menor precio. Y cuando me voy a ambientes de baja, en general el nivel de fósforo suele estar un poco más alto, entonces son ambientes típicos de subperfosfato simple, por ejemplo, o mezclas que tienen mayor concentración de azufre, y algún foliar que muchas veces nos ayude a atenuar las condiciones de estrés que en general suelen presentarse en este tipo de ambiente. Bueno, con eso finalizamos nuestra presentación y quedamos disponibles para la etapa de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación, muy interesante. Ahora me gustaría transmitirte algunas de las preguntas que hemos recibido de la audiencia. Nobleza obliga, debo decirte que son muchas preguntas y muchas felicitaciones, con lo cual vas a tener que esforzarte en ser breve, así podemos responder a todas. Excelente. Tenemos 20 minutos. Una sería, teniendo en cuenta que siempre vamos detrás del problema, ¿cree que el aumento de rendimiento fue acompañado con la fertilización acorde de reposición? Yo creo que no, y eso se ve claramente en los mapas, ¿no?, donde vemos que en la última década, a pesar de que la fertilización ha aumentado en cantidad y en calidad, sin embargo siguen mostrando un decrecimiento de los niveles de fósforo. Esto realmente, digamos, es una tendencia mundial, vale decirlo. En general se detectan las deficiencias y ahí, digamos, comienza la estrategia de fertilización. Porque evidentemente se hace con un objetivo económico, entonces hasta que no hay una penalidad de rendimiento producto de una deficiencia del nutriente, no se comienza a fertilizar. Pero los balances todavía a nivel global en Argentina, y especialmente en soja, siguen siendo negativos. Muy bien, gracias. ¿Cómo ves la participación de fuentes microgranuladas o líquidas a la hora de pensar en la fertilización? Bueno, yo creo que es un auge, digamos, la industria de la fertilización a lo largo del tiempo ha sido bastante conservadora. Los fertilizantes commodities como superfosfato simple, superfosfato triple, en menor medida el fosfato monoamónico, que es un poco más nuevo, más reciente, pero llevan décadas, ¿no?, usándolos como fuentes. Siempre se han caracterizado por su alto grado y por eso, digamos, bajo costo por unidad de nutriente, y estas nuevas formas físicas empiezan, digamos, son productos generados por lo general en el mundo desarrollado, donde se busca una mayor eficiencia, sobre todo porque hay restricciones en la dosis y un fuerte objetivo de un mejor aprovechamiento para evitar las pérdidas de fósforo. Están quizá en el otro lado de la curva de fertilización, donde se han agregado grandes cantidades de nutrientes. Esas han migrado a puntos, digamos, donde puede haber un riesgo ambiental importante, y entonces se empiezan a bajar dosis y a mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Yo creo que van a aportar soluciones en suelos con bajo nivel de fósforo, en suelos con alta capacidad de fijación, sobre todo suelos arcillosos, digamos, con alto contenido de calcio, magnesio, que son iones que tienden a reaccionar con el fósforo, entrampándolo, dejándolo menos soluble. Yo no veo un cambio de sistema, no veo que vayan a reemplazar a las fuentes macrogranuladas tradicionales, pero sí van a complementar a ellas. Siempre que vayamos a una fuente de mayor eficiencia,
tenemos que ver que en general los costos por unidad de nutriente son un poco mayores y eso no debe representar un balance más negativo a largo plazo, porque si no vamos a terminar deprimiendo más todavía los niveles de fósforo en los suelos y eso sabemos que en el largo plazo termina siendo perjudicial. Gracias, Gustavo. Estas son tres en una. En soja, ¿cuál es la tolerancia a fertilizantes fosforados en la línea de siembra? Creo que las de 20 unidades. ¿Recomienda alguna fuente y cómo inciden los factores de humedad del suelo y temperatura? Bueno, es una muy buena pregunta y muy reiterada. La soja es una especie de tolerancia baja. Antes de decir cantidades, debo decir que de tolerancia baja. Hay muchos factores que la determinan. El principal es la humedad del suelo. En suelos secos, los fertilizantes que tienen un efecto salino, y en el caso de contener nitrógeno, hay difusión de amoníaco, que es muy agresivo, digamos, para la semilla de soja. Son dos procesos que se ven agravados. Entonces, digamos, ante una condición de continuar la primavera relativamente seca, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos, y nos ha pasado en nuestros experimentos, que con la misma sembradora, digamos, el mismo espaciamiento, en la misma localización, en años secos vemos un comportamiento muy diferente de años húmedos. Algunas características actuales de los sistemas productivos, como por ejemplo el acercamiento entre hileras, contribuye a una mayor tolerancia, ya que por surco hay una mayor dilución, y eso es muy bueno, ¿eh? Pero también ese acercamiento de las hileras determina que cada vez en la configuración sea más difícil tener, digamos, una separación de entre fertilizante y semilla, con lo cual, bueno, eso que mostramos en algún momento de lo bueno de aplicarlo, por ejemplo, separado de la línea de siembra, se empieza a ser cada vez mecánicamente un poco más difícil. Digamos, en el extremo de la agresividad, fertilizantes que contienen un alto grado de nitrógeno, como fosfato monoamónico, fosfato diamónico, ya con dosis pequeñas del orden de 30 kilos por hectárea, hemos visto pérdidas fácilmente detectables en el stand de plantas. En la medida que vayamos a fertilizantes que no contienen nitrógeno, como superfosfato triple, superfosfato simple, la tolerancia empieza a aumentar. Pero claramente me gustaría, más que centrarme en las cantidades, dejar claro el efecto y la caracterización de que la soja es un cultivo muy sensible a la tolerancia, a la presencia de fertilizantes junto a la semilla. Gracias, Gustavo. ¿A qué atribuís una mayor respuesta a la fertilización de parte del cultivo? ¿A una demanda nutricional mayor de los genotipos o a deficiencias de nutrientes en el suelo, ¿no? Sí, bueno, en todos si estamos hablando principalmente de fósforo, ¿no? En todos los nutrientes de baja movilidad tiene un efecto más fuerte lo que pasa en el suelo respecto de lo que pasa en el cultivo. El salto de productividad que ha logrado la soja en los últimos 10 años no determina, digamos, que el umbral de fósforo o el nivel de fósforo en el suelo a partir del cual el cultivo comienza a tener respuesta haya cambiado severamente. Sí cambian los balances, es decir, soja de más rendimiento saca más fósforo, evidentemente, y el suelo tiende a bajar. Pero lo más importante que ha determinado incrementos importantes, muy importantes en la respuesta, es que los niveles de fósforo han caído mucho, especialmente en la zona núcleo y especialmente en los muy buenos ambientes, ¿eh? Yo creo que hemos pasado momentos, digamos, dentro de nuestros procesos productivos en los últimos 10 años que han sido muy elocuentes para determinar ese comportamiento. Por ejemplo, el acentuamiento del monocultivo que se registró por marcar un periodo de tiempo entre 2007, 2008 y 2015, realmente mucha soja, ¿no es cierto? En algunos casos con baja fertilización. La soja sabemos que es el cultivo más extractivo, pero también el menos fertilizado, que menos caída de rendimiento tiene ante un bajo nivel de fertilización. Eso determinó fuertes balances negativos. Y por otro lado, un periodo húmedo entre 2014 y 2018, que encadenó una secuencia de altos rendimientos y acentuó también las extracciones de fósforo. Bueno, gracias, Gustavo. Evaluaron, supongo que en los ensayos que presentaste, la contribución del riego como factor clave de producción que construye el rendimiento, además de los mencionados. La verdad que no, los experimentos que hemos conducido en riego son muy pocos. Yo creo que el riego es un factor evidentemente que provoca un cambio en los sistemas. Respecto de fósforo, acentuaría la extracción, obviamente, porque eso estabiliza los rendimientos y entonces hace que todos los años tengamos
un balance o una fuerte extracción, ¿no? Yo creo que quien aplica riego, por otra parte, está dispuesto a hacer una buena fertilización, entonces no veo sus sistemas como necesariamente extractivos. Pero en el caso de fósforo, el único resultado sería, digamos, una continuidad y estabilización de altos rendimientos. En el caso de otros nutrientes, como por ejemplo azufre, sí, las aguas de riego, por lo menos las que vemos en zona núcleo, digamos, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, tienen una fuerte concentración de azufre, hasta el orden de 20 miligramos por litro. Entonces, 100 milímetros de riego representarían 20 kilos de azufre y eso determinaría que no haya necesidad de agregado de este elemento. Gracias. ¿Hay pruebas en variedades genéticamente no modificadas? Digamos, Sí, no genéticamente modificadas. sí, las hemos visto, de hecho, digamos, los que, bueno, no me tocó trabajar, digamos, antes del surgimiento de la soja transgénica, pero en los últimos años hemos tenido la oportunidad de hacer, digamos, ensayos en variedades no modificadas genéticamente y vemos que la concentración de nutrientes en grano no cambia y a partir de eso su comportamiento tampoco, ¿eh? De modo que sería bastante extrapolable a lo que pasa en las variedades convencionales para el mismo grupo de maduración. Bárbaro. ¿El efecto del fósforo sobre el rendimiento es directo o indirecto? ¿Cómo explica el efecto en términos fisiológicos a nivel de cultivo? Bueno, yo creo que hay efectos directos e indirectos. El efecto más directo que vemos es el efecto sobre el crecimiento, ¿eh? La soja cuando tiene una deficiencia de fósforo no cambia demasiados procesos relevantes como podría pasar con el nitrógeno, donde cambia la eficiencia fotosintética, por ejemplo, sino que simplemente la soja rinde más porque crece más, entonces captura más recursos. La radiación, agua y nutrientes del suelo. Dentro de ellos el crecimiento aéreo cambia más que el crecimiento radicular, ¿eh? Entonces, más o sea, la relación tallo-raíz o parte aérea-raíz aumenta cuando nosotros fertilizamos con fósforo. Eh, Cambios internos en los procesos fisiológicos no se dan en respecto de la fertilización con fósforo. Sí, lo que sucede en general es que mejoran algunos procesos secundarios, y ahí estaríamos hablando de efectos indirectos, como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno, que es un proceso muy dependiente de la provisión de energía, y el fósforo es uno de los transportadores, o forma parte de los transportadores de energía de la planta, como por ejemplo adenosín trifosfato, ¿no? Que es una molécula esencialmente fosforada. Entonces puede ser de que se limite el rendimiento, ¿no es cierto?, a causa de una menor fijación biológica de nitrógeno. Vuelvo a leer. Vos dijiste que en las aplicaciones al boleo hay una cantidad mínima de fósforo para obtener una respuesta. ¿Cuál es la cantidad mínima a bolear? Bueno, yo mostré, digamos, en las diferentes curvas que hay que ver dos cosas, ¿no? Primero, cuál es el nivel de fósforo inicial. Una cosa son los suelos que tienen menos de 10 partes por millón, por ejemplo, por citar un límite que es arbitrario, y otras cosas son los que están más entre 10 y 15 y que todavía tienen un aporte interesante de parte de fósforo del suelo. En aquellos sitios que tienen baja provisión de fósforo natural del sistema, por ejemplo, tienen bajo fósforo o son muy arenosos, o estamos en zonas donde el aporte de fósforo subsuperficial es bajo, eso se conoce que pasa, por ejemplo, en Entre Ríos, en el sudeste de Buenos Aires, no hay fósforo en el B, que sí, hay un poco más en la zona núcleo, entonces dependemos mucho del fertilizante. Y en esos casos, lo que sucede es que recién, digamos, la aplicación, el fósforo al boleo, empieza a equiparar a las aplicaciones localizadas en el orden de los 80 a 100 kilos de fertilizante por hectárea, que sería una especie de dosis mínima para, digamos, llevar toda la fertilización de esa manera, ¿no es cierto?, o bajo esa modalidad. ¿Tiene cuantificado respuesta de atributos de calidad química del grano de soja a la aplicación de fósforo y azufre? Sí, digamos, y eso en general tiende a cambiar la concentración de los dos elementos cuando son fertilizados, tanto fósforo como azufre. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de soja, a diferencia de lo que, y que esto puede quedar enganchado con lo que me preguntaban de las variedades no OGM,
que a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con nitrógeno en maíz, donde hay una fuerte variabilidad genética en la concentración de nitrógeno en el grano, en soja no hay tanta variabilidad. O sea, distintos grupos de maduración inclusive suelen tener concentraciones bastante estables. Pero sí hay una variabilidad respecto de la nutrición, porque evidentemente el cultivo privilegia producir semilla, la productividad, perpetuar la especie en alguna medida, ¿no? Entonces hemos visto que ante una deficiencia severa, la concentración de fósforo y azufre puede bajar hasta un 20% respecto de un cultivo bien fertilizado. En el caso de azufre es un constituyente importante de las proteínas, entonces puede bajar la proteína del grano a causa de una deficiencia. ¿Cómo juegan los cultivos de servicio en el esquema de propuesta de fertilización? ¿Impactan o no en los nutrientes? Digamos, en el caso de fósforo y azufre no hay una ganancia estricta, digamos, como puede ser en el caso de nitrógeno, donde una leguminosa de cobertura, por ejemplo, la presencia de una leguminosa puede llegar a introducir nitrógeno al sistema, ¿sí? Pero sí hay un reciclaje muy importante. Los cultivos de servicio, especialmente las avenas, ¿no es cierto? También alguna leguminosa que puede estar en la mezcla, son bombas que traen los nutrientes desde los horizontes subsuperficiales a la superficie, y que a su vez transforman formas químicas menos solubles en formas químicas solubles, porque digamos, las formas orgánicas que se encuentran en la biomasa de los tejidos son las formas más solubles y disponibles para los cultivos. Después se pueden hacer una transformación poniéndolo a los fertilizantes más disponibles, desde capas profundas y formas poco disponibles hacia la superficie y formas bien disponibles. También, por ejemplo, en el caso de azufre, pueden permitir el entrampado de sulfatos que podrían llegar a lixiviarse y podrían contribuir a traerlos de la napa si la napa llegan a tener sulfatos. De modo que son una fuente bastante interesante. Y por otro lado, los cultivos de servicio, viendo que en soja existe una restricción a la aplicación de fertilizantes en línea, son una especial oportunidad para agregar fertilizante al sistema. Yo, por ejemplo, podría fertilizar ese cultivo de servicio si es una gramínea, por ejemplo, una avena, un trigo o una cebada o cualquier otra gramínea, generalmente tienen alta tolerancia a los fertilizantes en línea. Entonces yo podría fertilizar el cultivo de servicio con fósforo, mejorar su crecimiento y después cuando lo interrumpa, ese fósforo va a estar disponible para la soja perfectamente. Bueno, relacionado con esta pregunta anterior, dicen, ¿es viable como estrategia, pensando en soja, fertilizar con fosfato monoamónico los cultivos de cobertura y a la siembra de soja trabajar con arrancador fósforo y azufre? ¿Qué opinión le merecen los fertilizantes líquidos para esta estrategia? No solamente que es viable, sino que me parece que es una excelente estrategia aprovechar los cultivos de cobertura para empezar a aportar nutrientes que claramente, digamos, no se van a ir del sistema, como es el caso de fósforo. Y respecto de las fuentes líquidas, sí, digamos, es una forma de utilizarlas. Siempre pensaría, en este caso, al armar una estrategia, si voy a usar un commodity y una especialidad, en usar el commodity como una fuente de base, digamos, por ejemplo, para usar en la cobertura, y tratar de utilizar la especialidad para la fertilización de la soja, donde aparte de agregar fósforo, por ejemplo, podría estar agregando algún micronutriente que pueda ser importante para este cultivo. ¿Qué mención puede hacer sobre el uso de bioestimulantes? Dado que trabajan sobre la vía metabólica y nutricionalmente no es mucho el aporte que realizan, ¿cómo se puede estimar que realmente vamos a tener respuestas en el rendimiento? El concepto de bioestimulante, lo primero que hay que mencionar es que es un concepto bastante amplio, ¿no? Y que es más bien funcional que una caracterización química o de su origen. Un bioestimulante pueden ser una hormona de crecimiento, pueden ser aminoácidos, pueden ser microelementos que pueden estar acompañando a estos componentes de carácter fisiológico, o también incluso podemos utilizar, bajo la denominación de bioestimulante, podemos estar incluyendo hasta algún organismo vivo, ¿no? Que se aplique algún promotor de crecimiento. De modo que es un término, ¿no es cierto?, bastante amplio. Una de las dificultades para hacer una recomendación generalizada es que precisamente, si bien las respuestas medias alcanzan como para recomendarlo, en general tienen una fuerte variabilidad. Y no hay un método de diagnóstico como en el caso de fósforo, donde podemos decir, medimos el fósforo y ya podemos estimar la probabilidad de respuesta, sino que siempre hay atado a un grado de incertidumbre
bastante importante. Yo creo que hay dos posicionamientos que son clásicos para el uso de bioestimulantes. Por un lado, algún momento donde el cultivo va a sufrir alguna afectación de su crecimiento. Esa puede ser antrópica, como por ejemplo el uso de una alta carga de herbicidas preemergentes, por eso la aplicación sobre las semillas o en los primeros estadios del cultivo suele ser bastante exitosa. Y la otra es alguna donde el cultivo pueda atravesar algún tipo de estrés, particularmente en el verano, digamos, el estrés hídrico es la singularidad más importante de todas. Yo digo, la mayor dificultad que tenemos es tener, que es difícil encontrar un método de recomendación para ello. La otra característica que es importante mencionar es que hay etapas que son cruciales en el cultivo. Por ejemplo, entre R2 y R5 hay una alta tasa de acumulación, tanto de biomasa como de nutrientes, y esa ventana, ¿no es cierto?, nos parece que a nosotros que es muy interesante como para aprovecharla para hacer, porque es donde el cultivo tiene la mayor actividad, por ejemplo, radicular, acumulando nutrientes. Y cabe mencionar que si uno describe una ventana, por ejemplo, entre B6 y R5, que sería el rango de aplicación, la primera parte de esa ventana, digamos, entre B6 y R2, por ejemplo, es donde nosotros hemos visto las mayores respuestas, que son aproximadamente 1,5 veces respecto de las que encontramos en R3, R4. La lógica está en que es una planta más joven, que todavía tiene todos sus componentes de rendimiento por definir, y bueno, entonces una activación de crecimiento que siempre, por definición, es de corta duración, suele ser más efectiva en esa primera etapa. Gustavo, ¿tiene experiencia en respuesta a la fertilización líquida fosforada al momento de la siembra? Sí la tenemos, nos parece una estrategia bastante interesante, es algo muy utilizado, digamos, por ejemplo, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, los starter líquidos, hay una larga experiencia en ellos. Yo creo que después de varios años en que esta práctica se viene realizando, ha habido quizá una mejora en las fuentes, son por ahí más compatibles, hay que tener cuidado, por ahí a veces si las fuentes son fuentes más bien diseñadas a veces para gramíneas, como por ejemplo MAP en condición líquida, que tiene un contenido de nitrógeno, entonces valen las restricciones que existen, digamos, en cuanto a cualquier fertilizante, en cuanto a tolerancia a la línea de siembra. En el caso de las gramíneas, estos fertilizantes, nosotros hemos visto un mejor comportamiento cuando se los aplica localizados en la línea, y en el caso de soja habría mayor flexibilidad, es donde uno eventualmente podría estar recurriendo también a aplicaciones en cobertura total o chorreado sobre la línea de siembra. Pero es una fuente más que tiene su uso, digamos, y su posibilidad de uso. ¿Qué manejo de fertilización recomienda para la siembra de soja en suelos con muy bajo nivel de fósforo, de 5 a 6 partes por millón, y arenosos? Bueno, como decimos, cuando los niveles de fósforo son bajos, tenemos una mayor necesidad de una provisión temprana de fósforo para el cultivo. Algunos trabajos, yo no lo mencioné en presentación por una cuestión de tiempo, pero algunos trabajos recientes realizados en Estados Unidos, donde hicieron curvas de absorción de fósforo, determinaron que, digamos, comparando localización versus cobertura total, la absorción final por parte del cultivo era la misma, pero había cambios en la dinámica, donde localizando el fósforo había mayor absorción temprana, mientras que cuando lo hacían en cobertura total había una mayor absorción hacia el periodo reproductivo. Cuando tenemos una disponibilidad muy baja, y particularmente si el suelo es arenoso, lo cual indica que en los horizontes subsuperficiales son suelos más esqueléticos y por lo tanto con baja provisión de fósforo, tenemos mayor necesidad de tener fósforo temprano. Entonces, en ese caso, habría una mayor necesidad de localizar los fertilizantes y se puede utilizar fuentes de mayor solubilidad, ¿no es cierto? Entonces, también en ese caso pueden llegar a tener una ventaja sobre los fosfatos de calcio tradicionales. Gustavo, ya estamos casi en hora, te dejo una si la puedes hacer cortita, y el resto les pido por favor que lo hagan a través de la plataforma, lo consulten a través de la plataforma. ¿Vieron respuestas de nitrógeno en soja en algún estadio? Bueno, eso va a depender un poco del nutriente que estemos considerando. En el caso de fósforo, por su baja movilidad y la importancia, en muchos casos, de la localización,
desde el barbecho hasta el momento de la siembra es el momento de agregarlo. En el caso de azufre es mucho más soluble, entonces desde el barbecho hasta floración tenemos una amplia ventana para agregarlo, y por supuesto micronutrientes podemos hacerlo sobre semilla al momento de la siembra, anticipado o a la siembra junto a fertilizante fosforado, o por vía foliar prácticamente hasta el periodo reproductivo, hasta R3 podríamos estar localizándolo. Bueno, le agradecemos mucho a Gustavo y a toda la audiencia por sumarse. Les reitero que no olviden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar los disertantes que están registrados en el Congreso, en este caso Gustavo, y a través de la misma pueden chatear y programar reuniones con ellos. Esto para los que quedaron con las preguntas sin responder, que lamentablemente el tiempo no nos da. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Presid por convocarme un año más a ser parte de este congreso. Realmente es un orgullo y una satisfacción. Muchas gracias a vos, María, por el acompañamiento, las preguntas, ¿no es cierto?, tu amabilidad, y por supuesto gracias a la audiencia por conectarse y por todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Un placer.